La noche del desierto y el chupacabras. Desde que tengo uso de razón, los camiones y las carreteras han sido mi hogar. Mi nombre es Francisco Javier, y con 36 años de edad, llevo más de la mitad de mi vida manejando por todo México. Mi padre, un veterano de las rutas, me enseñó todo lo que sé. Desde niño, lo acompañaba en largos viajes, aprendiendo el oficio que con el tiempo se convertiría en mi pasión y mi profesión. Al retirarse, me dejó su viejo tráiler como herencia, una bestia de acero que había sido testigo de incontables amaneceres a lo largo de las carreteras mexicanas. A pesar de haber escuchado innumerables historias sobre criaturas y fenómenos inexplicables que acechaban en las noches de viaje, siempre los consideré mitos, cuentos para amenizar las largas horas de conducción. Mi última travesía tomó inicio en la vibrante ciudad de Monterrey, un punto de partida familiar para mí, donde esta vez cargué mi tráiler con una entrega especial, cuyo destino final se encontraba más allá de las fronteras habituales, atravesando el vasto y solitario desierto de Sonora. Este lugar, envuelto en un aura de misterio y leyendas, se decía que era el escenario de fenómenos inexplicables, de historias que desafiaban la lógica y la razón, narraciones que habían sido transmitidas de generación en generación, convirtiéndose en parte del folclore local. Pero para alguien como yo, que había recorrido innumerables kilómetros a través de paisajes cambiantes y enfrentado todo tipo de adversidades en el camino, este no era más que otro desafío a enfrentar, otra ruta por conquistar en mi continua odisea a través del asfalto. La perspectiva de atravesar este desierto, tan temido por algunos y respetado por otros, no hacía más que alimentar mi espíritu aventurero, impulsándome a demostrar que, incluso ante lo desconocido, un camionero experimentado puede seguir adelante, guiado por la determinación y la experiencia acumulada en cada viaje previo. Justo antes de emprender mi viaje hacia la inmensidad inexplorada del desierto, me detuve en una pequeña y acogedora estación de servicio, un oasis en medio de la nada, donde la vida parecía detenerse por un momento. Fue allí donde me encontré con un señor de aspecto desgastado por el paso del tiempo, con hoyos que parecían haber visto más de lo que su boca podía contar, conocido por los lugareños como Don Ernesto. Su voz rasposa y cargada de vivencias producto de incontables años expuesto al sol abrasador y al humo del tabaco, rompió el silencio con una advertencia que resonó en el aire, cargada de un peso que solo las verdaderas experiencias pueden conferir. Me habló de un peligro latente que se ocultaba bajo el manto de la noche, en el vasto desierto que estaba a punto de cruzar. Según sus palabras, había tenido un encuentro directo con el chupacabras, esa criatura mítica de la que muchos hablan en susurros y cuentos, pero que él afirmaba haber visto con sus propios ojos. La describió con detalles que erizaban la piel, ojos que brillaban con la intensidad de las brasas y poseía una agilidad que desafiaba las leyes de la naturaleza, con la capacidad de desvanecerse en el aire, dejando atrás solo el eco de su presencia. Pese a la convicción con la que don Ernesto compartía su relato, y el temor que reflejaba su rostro marcado por la vida, una parte de mí se mantenía escéptica, reacia a aceptar una historia tan fantástica. Me despedí de él con una sonrisa amable, una cortesía hacia el hombre que había compartido conmigo una pieza de su vida, sin imaginar que los eventos de esa próxima noche darían un vuelco total a mi percepción de la realidad, desafiando todo lo que había considerado firme y cierto hasta ese momento. Mientras me adentraba más profundamente en la vastedad enigmática del desierto de Sonora, el manto de la noche se desplegaba sobre mí con una oscuridad tranquilizadora, perforada únicamente por el resplandor de un cielo densamente estrellado y la luminosidad de una luna lena que se alzaba majestuosa, sirviendo de faro en mi travesía solitaria. La carretera, un delgado hilo de asfalto que se perdía en el horizonte, se extendía ante mí de manera infinita, y era solo mi tráiler, un gigante de metal y motor, el que rompía el silencio sepulcral que dominaba el paisaje nocturno. En ese escenario de tranquilidad y aislamiento,
donde la civilización parecía un recuerdo distante, ocurrió algo totalmente inesperado, un suceso que desafiaría mi entendimiento de lo posible. De repente, sin previo aviso, una sombra enigmática se cruzó en mi camino a una velocidad vertiginosa, cortando el haz de luz de mis faros y forzándome a detener el tráiler con un frenazo brusco que resonó en la quietud del desierto. Mi corazón, impulsado por una mezcla de sorpresa y adrenalina, latía con fuerza en mi pecho, no tanto por el impacto inmediato del momento, sino más bien por la impresionante visión que se desplegaba ante mis ojos. Una figura escurridiza, apenas discernible en la oscuridad pero claramente iluminada por momentos bajo el resplandor plateado de la luna, se mantenía a una distancia prudente, observándome fijamente. Lo más inquietante eran sus ojos, que capturaban y reflejaban la luz lunar con una intensidad sobrenatural, creando un efecto hipnótico que me mantenía fijo en el lugar, incapaz de apartar la mirada de aquel ser que parecía desafiar toda lógica y razón. Con una determinación temblorosa, impulsado por una mezcla de incredulidad y un deseo ferviente de que todo fuera simplemente un engaño de mi mente fatigada, decidí reanudar mi marcha a través de la inmensidad del desierto de Sonora. Intenté convencerme, con una lógica cada vez más débil, de que lo que había visto era el producto de mi imaginación desbordada, quizás exacerbada por las historias de don Ernesto, o tal vez se tratara de algún animal autóctono del desierto, distorsionado por las sombras y la luz de la luna. Sin embargo, esa frágil explicación se desvaneció cuando la misteriosa figura se materializó nuevamente ante mí, esta vez con una proximidad alarmante que hizo imposible negar su realidad. La visión detallada de su forma antinatural, con espinas amenazantes que sobresalían de su lomo, y el sonido de un silbido penetrante que parecía cortar el frío aire nocturno, envió un escalofrío profundo a través de mi ser. Un miedo visceral se apoderó de mí, una sensación completamente ajena que erosionaba mi habitual escepticismo y me sumergía en una realidad donde lo imposible de repente parecía posible. Sin previo aviso, la criatura lanzó un ataque con una ferocidad y velocidad que desafiaban toda comprensión humana, arrojándose hacia mi tráiler como si estuviera impulsada por alguna fuerza sobrenatural. Los sonidos de sus golpes contra el metal del vehículo retumbaban con una intensidad que recordaba los tambores de guerra, cada impacto sirviendo como un crudo recordatorio de mi propia vulnerabilidad en esta vasta extensión de tierra sin ley. Mi corazón, atrapado en mi garganta, latía desbocado mientras pisaba el acelerador, intentando desesperadamente distanciarme de la pesadilla viviente que se aferraba a mi realidad. La bestia, sin embargo, persistía en su empeño con una tenacidad implacable, como si fuera la propia carga que transportaba en el tráiler lo que despertaba su insaciable interés. Su presencia implacable se convirtió en una sombra aterradora que me perseguía, desafiando cada intento por escapar y sumergiéndome en un abismo de terror del cual parecía no haber salida. En ese momento crítico, con la adrenalina corriendo por mis venas y el miedo apretando mi pecho, las palabras de don Ernesto volvieron a mí, resonando como un faro de esperanza en la tormenta de terror que me envolvía. Recordé cómo, con voz temblorosa pero firme, había compartido el secreto de su supervivencia frente a ese ser de pesadillas. Habló con reverencia de la luz, ese elemento primordial que, según su experiencia, las entidades nacidas de la oscuridad no solo evitaban, sino que temían con una aversión casi física. Guiado por este destello de conocimiento, en un acto de desesperación e inspirado por la intuición de supervivencia, procedí a encender cada una de las luces disponibles en mi tráiler, desde los faros principales hasta las luces de emergencia, en un esfuerzo por transformar la noche en día. La luz se derramó sobre el paisaje como una cascada luminosa, tan intensa y abrumadora que por un breve instante, el desierto oscuro y amenazante se iluminó bajo una claridad artificial, desvelando cada secreto que se escondía en sus sombras. La reacción de la criatura fue instantánea y visceral. Se detuvo en seco, como si la intensidad de la luz fuera un obstáculo físico insuperable, un muro de fuego que no podía cruzar.
Emitió un chillido, un sonido de agonía y rabia que se dispersó en el aire de la noche, vibrando a través del desierto como un lamento de derrota. Y luego, tan repentinamente como había aparecido, la criatura se dio la vuelta y desapareció, corriendo hacia la oscuridad de la que había surgido, dejando tras de sí nada más que el eco de su grito y una nube de polvo iluminada por mi faro de esperanza improvisado. El resto de mi travesía por el desierto, aunque marcada por la tranquilidad de una noche sin más incidentes, fue una experiencia transformadora. La confrontación con el chupacabras, un ser de leyendas y pesadillas, había alterado irrevocablemente mi percepción del mundo que me rodeaba. Las historias y advertencias que antes desestimaba como meros cuentos para asustar a los niños, habían cobrado una nueva dimensión de realidad. Sobrevivir a ese encuentro había sembrado en mí una semilla de curiosidad y respeto por los misterios que aún yacen ocultos en las vastas extensiones de nuestro mundo, esperando ser descubiertos o evitados. Ahora, cada vez que inicio un nuevo viaje, cargando mi tráiler con la promesa de destinos desconocidos, no puedo evitar lanzar miradas cautelosas hacia los rincones oscuros y las sombras alargadas que se extienden más allá de la luz de mis faros, preguntándome qué otros secretos, qué otras criaturas de la oscuridad se esconden en las carreteras menos transitadas que estoy por explorar.